De hecho en Cuenca por el cierre, aglomeración de gente, así como protestas, incluso incidentes en el local de la cooperativa CREA. A ver si le podemos escuchar ahora ya al economista Mendieta. Le damos la bienvenida nuevamente. Muy buenos días, Gustavo. Buenos Muchísimas días. gracias por la invitación y un saludo cordial siempre, pues, a quienes nos siguen por este prestigioso medio de comunicación. Bueno, habiendo escuchado su pregunta al inicio, lo primero que tenemos que hacer en este caso creo que es manejarlo con muchísima responsabilidad. Y en ese sentido, tras la invitación que usted me hiciera a esta entrevista, desde el Departamento de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cuenca, nosotros hemos hecho un análisis rápido, pero yo creo que, digamos, profundo, en el sentido de justamente responder esa pregunta, si es que este es un caso aislado o es un problema del sistema cooperativista del Ecuador, y ahí la respuesta categórica es que no es un problema general, sino que es un caso particular. Si uno revisa la información que a junio de este año lo tiene expuesto en sus páginas web, en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, uno puede darse cuenta que justamente del deterioro financiero en diferentes indicadores de la cooperativa CREA versus, ¿no es cierto?, todas las cooperativas que pertenecen al segmento 1, que es de esta cooperativa, y asimismo otras cooperativas que quizás con un tamaño más grande, ¿no es cierto?, operan en la región y obviamente en la provincia de La Suárez. Así es que lo primero que yo creo que con mucha prudencia se debe hacer es a la ciudadanía que esté tranquila. El sistema cooperativista en el Ecuador es fuerte, existen cooperativas con muchísima solvencia y obviamente, repito, si uno ve los indicadores financieros de la cooperativa CREA, ve que hay un deterioro, no de ahora, que ya se viene dando, ¿no es cierto?, en los últimos meses y que uno puede ver que inclusive ciertos indicadores están por debajo, ¿no es cierto?, del mínimo aceptable y también por debajo del promedio del todo el segmento al cual esta cooperativa pertenece. Entonces, Vayamos a uno yo de creo que los, dicho a uno de eso, los indicadores, economista Mendieta, la solvencia. ¿Qué pasó con esta cooperativa cuando un índice, un indicador legal es un 9% de solvencia? Esta cooperativa estaba apenas con un 3,36%. pues fíjese, yo voy a dar, digamos, para no ahondar con información, pero yo voy a dar dos datos adicionales que me parecen que son fundamentales. En primer lugar, el problema de la morosidad, estimado Gustavo. En junio del 2025, la cooperativa CREA presenta una morosidad de cartera total que llega a casi el 16%, cuando en el segmento 1 del cooperativismo este dato solamente rebasa apenas el 8%. Hay otras cooperativas grandes cuyos nombres voy a omitir, que obviamente este dato lo tienen inclusive por debajo de este 8%, llegando a un 6%. Otro dato que también llama la atención es la vulnerabilidad del patrimonio, es decir, esa capacidad que como institución tiene, ¿no es cierto?, para cubrir sus obligaciones, pero obviamente aquí hay que entender que el dato más alto, obviamente quiere decir que es más vulnerable, más riesgoso. Y fíjese, la cooperativa CREA presenta un 87,18% en uno de los indicadores de vulnerabilidad, cuando en todo el segmento apenas este dato llega al 6%. Dos datos, podemos hablar de muchos más, pero yo creo que vamos a ir ahondando. En todos ellos se ve ese deterioro de que es una entidad que viene teniendo problemas serios y que justamente ha tomado la decisión la superintendencia del ramo, ¿no es cierto?, de intervenir. Este era un tema un poco vox populi en sectores financieros. Indirectamente lo llegamos a conocer nosotros hace algunos meses ya, de que era una cooperativa que estaba intervenida. ¿Qué es lo que ha sucedido allí? De que a pesar de las luces, de las voces de alarma, no se pudieron corregir las cosas dentro de la cooperativa. Se había pasado ya un punto de no retorno. Bueno, seguramente hay problemas internos, ¿no es cierto?, que se irán analizando, habrán decisiones, yo diría, pues equivocadas en el campo financiero que se habrán tomado de sus diferentes estamentos dentro de la institución, pero también yo creo que hay que abocarnos a problemas de tipo externo también, ¿no? Y eso obviamente nos lleva también a una reflexión. Recordemos que la economía ecuatoriana ha venido teniendo problemas recesivos de desaceleración económica continuos los últimos años,
lo cual ha ido deteriorando el mercado laboral, que lo hemos conversado en muchos espacios, Gustavo. Y claro, a eso hay que adicionar también la dependencia que las cooperativas, sobre todo en el austro ecuatoriano, tienen, por ejemplo, con el tema de la migración. Entonces, yo creo que habrá también factores externos que, sumados a estas decisiones internas, que, repito, se sabrán o se conocerán, digamos, tanto al interno como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria las conocerán, pero que yo creo que hay una confusión de temas. Pero ahí también hay un tema que nos preocupa muchísimo y es el tamaño que van teniendo, que han ido teniendo las cooperativas. El sistema cooperativista en el Ecuador yo creo que ha sido muy productivo y obviamente ha generado muchísimos beneficios para temas de desarrollo local, inclusión financiera e inclusive ha estado, ¿no es cierto?, en otras situaciones diversas que han generado lo que conocemos en economía como externalidades positivas. Sin embargo, también el momento que llegan a tener un tamaño que desborda la regulación que se tiene a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, obviamente es en donde entramos a una reflexión de cómo se están midiendo estos indicadores financieros, cuáles metas se les está exigiendo a las cooperativas que ya han rebasado cierto tamaño y que obviamente generan estos riesgos básicamente para los clientes, porque ahorita la preocupación debe recaer sobre esas 98,000 personas, 98,000 personas, perdón, familias que este momento están, pues obviamente, teniendo dificultades serias por esta situación. Antes de ir a analizar cómo funciona el COSEDE o el seguro de depósitos aquí en Ecuador, sí es importante dar respuestas a lo que señalan los depositantes, las personas que han tenido pólizas allí que reclaman. ¿Qué responsabilidad tiene el cuerpo directivo de esta organización? Escuchábamos un testimonio por allí de que un cliente, a pesar de acercamientos que había hecho con el gerente de la entidad, con preocupación, habiendo escuchado ya que se estaba intervenido y que tenía problemas, había recibido respuestas disuasivas. ¿Se puede actuar simplemente así por parte de una entidad financiera sin que exista ningún tipo de responsabilidad o de consecuencia con sus clientes? No, para nada, no. Yo creo que este momento lo que se necesita primeramente es tranquilidad justamente en esta cooperativa. Y claro, según se ha advertido de parte de la Corporación del Seguro de Depósitos, COSEDE, se cubriría a aquellas personas que tengan hasta $32,000 en la cooperativa, en las diferentes modalidades, ¿no? Diferentes cuentas, pólizas, etcétera. Pero dicen que este dato, ¿no es cierto?, ya internamente lo estarán manejando, cubre el 98% de clientes, pero deben haber personas que tengan más y para eso habrá un cronograma. Recordemos que esto la ley marca claramente un procedimiento, se liquidarán activos y obviamente se empezarán a pagar. Claro, esto trae consigo un problema fundamental, digamos así, pues económico para estas familias, repito, que esperamos que cumpliendo los procedimientos pues se vayan solventando de la mejor manera posible. Hay un tratamiento diferente para lo que serían cuentas de ahorro con respecto a depósitos a plazo fijo, pólizas. Hay un tratamiento, pero marca básicamente el monto. Repito, $32,000 es el umbral. ¿Qué funciones debe realizar el liquidador? Entendemos que se ha nombrado ya, se ha designado a la Luis Miguel Cabrera como administrador temporal y liquidador oficial. ¿Qué funciones, qué responsabilidades adquiere con esto esta persona, Luis Miguel Cabrera? Lo que tienen que hacer en primer lugar, y siguiendo las directrices del COSEDE, ¿no es cierto?, amparados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es la devolución. Esa devolución tiene que ser ordenada. Entiendo que hay un plazo, que usted mismo lo advirtió en la nota de 20 días, y mientras eso suceda, pues habrá que tener un compás de espera, se irá devolviendo el dinero, ¿no es cierto?, digamos así, que estén cumpliendo estos requisitos de monto, los requisitos también de tipo de cuenta, ¿no es cierto? Ahí se marcará ya un cronograma y posteriormente tendrá que venir la liquidación de activos. Recordemos también que hay una cartera, ahora entra, ¿no es cierto?, esta liquidación también en una suerte de absorción de clientes y cartera también puede ser de otras instituciones financieras. Todo esto tendrá que estar ya a cargo de las instancias correspondientes.
Se tendrá también que elaborar cronogramas, un ordenamiento para estos más de 90.000 clientes, se anunciarán fechas, lugares para la devolución, lugares que entendemos serán otras entidades financieras. Así es, definitivamente se tiene que ir cumpliendo este cronograma con una anotación que quizás aquí cabe el término, digamos, cabe el comentario, que en los últimos 10 años se han cerrado 600 cooperativas en el Ecuador, 600 cooperativas. Entonces, fijémonos cómo, digamos así, hay una dinámica que llama la atención, ¿no es cierto? Quizás de este momento que estamos observando este tema con mayor nivel de profundidad, pues uno puede ver que hay cierta vulnerabilidad con algunas cooperativas, sobre todo cuyos indicadores de solvencia financiera pues se han ido deteriorando o se van deteriorando con el paso del tiempo y que están sujetas a decisiones, digamos así, pues no tan adecuadas, internas, pero también que han sido golpeadas por cuestiones externas, como ya me he referido. Entonces yo creo que también es un llamado a que se haga un análisis. Yo creo que debería ser esto dado de las instancias que correspondan. Yo creo que la academia ahí estamos prestos para poder coadyuvar también, hacer un análisis de cuáles son las cooperativas que están en riesgo, ¿no es cierto? Y tomar las medidas con anticipación, pero también quizás también a la ciudadanía, ¿no? Que puedan informarse de una mejor manera sobre estos indicadores. Repito, estos datos a los que yo me referí en la primera parte de la entrevista son públicos. Claro. Esto lo maneja la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Hemos visto, hemos constatado en algunas casas financieras, en cooperativas, el acceso que existe para el público para llegar a estos datos. El problema es entenderlos, lograr un diagnóstico para el cual sí se requiere el apoyo de una persona experta en banca y finanzas para tener claridad en esto. ¿Cómo lograrlo? Se puede quizá implementar este tipo de servicio, así como hay servicios que prestan las universidades para temas de carácter legal, entregar este tipo de información a personas, aunque nos consta que muchísimas de las entidades financieras, las cooperativas, no tienen ningún problema cuando una persona, cliente o no, se acerca y pide acceso a estas informaciones. Sí es posible, estimado Gustavo, es posible que, por ejemplo, universidades, ¿no es cierto?, a través de diferentes centros o sus diferentes departamentos, puedan tener este tipo de análisis y de alguna forma llegar a la ciudadanía. Claro, repito, si es que siempre y cuando esté, ¿no es cierto?, amparada con información completamente pública y que sea, ¿no es cierto?, transparente. Porque claro, uno Información podría de decir esto calidad. puede afectar a alguna cooperativa, pero yo creo que acá la afectación más grande y la que nos debe preocupar es la cantidad de depositantes que se dan dentro de este sistema cooperativista en el Ecuador y también financiero, porque los bancos tampoco escapan a este análisis que se puede hacer y obviamente pues también nada más hay que entender que quizás en el caso de los bancos las reglas y los límites de solvencia son mucho más exigentes que en el caso de las cooperativas. ¿Qué consejo se puede dar, además de esta posible asesoría para los depositantes en cooperativas que busquen, ya sea en universidades o en las propias entidades en las cuales tienen sus depósitos? En el caso concreto de los depositantes de esta cooperativa CREA, es necesario que contraten a un profesional, a un gestor, a un abogado para los reclamos, o se tiene previsto que el seguro de depósitos, el COSEDE, procederá e informará debidamente sin necesidad de acciones de carácter legal por parte de los depositantes. Debería haber primar lo segundo que usted indica, pero yo creo que también podría muy bien darse una sugerencia a la ciudadanía de que sí, busquen un profesional. Fíjese usted, la universidad está siempre generando profesionales en los campos contables, administrativos, económicos, de ingeniería comercial, de ingeniería en emprendimiento, etcétera. Hablo, por ejemplo, por los estudiantes de la Universidad de Cuenca, otras universidades de la ciudad también, y que bien podrían hacer estos análisis, porque, repito, la información es pública y se puede hacer. Sin embargo, siempre en economía nosotros tenemos una premisa, y es el hecho de que cuando las tasas de interés que pagan un depósito son altas, es porque tiene un alto riesgo, Gustavo. Entonces, también ahí a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y eso quizás responde a un marco un poco más amplio de análisis, pero siempre están buscando más rédito y piensan que las cooperativas o los bancos que pagan más tasas es mejor.
y eso no es así. Repito, hay una regla, a mayor tasa, mayor riesgo. Dicho sea de paso, en este año, hasta donde hemos podido percibir las tasas, sobre todo por depósitos a plazo fijo, han ido bajando significativamente. Claro, ¿por qué razón eso sucede? Porque también, ¿no es cierto?, hay una presión a que vayan bajando las tasas, digamos, mediante los cuales las instituciones financieras colocan dinero. Eso ojalá suceda más aceleradamente en el caso del país, pero también, ¿no es cierto?, ha ido bajando el riesgo país y los bancos, ¿no es cierto?, y las instituciones financieras como cooperativas también lo que tratan es de colocar esa liquidez que ha venido habiendo también en los últimos meses, yo diría, porque se ha visto un aumento de la liquidez, sobre todo en este primer semestre del año 2025. Ahora, es muy importante también saber qué es lo que sucede con los pasivos de la cooperativa CREA. Las entidades financieras no solamente captan dinero de los depositantes, también hacen créditos, préstamos. ¿Qué pasa con la cartera? ¿Qué tipo de manejo debe tenerse en el caso de esta cooperativa intervenida? Fíjense, yo creo que ahí entramos en un tema de que mucho del crédito que se da en el sistema financiero es un crédito comercial. Porque claro, son las mayores tasas de interés y los que tienen quizás mayor agilidad del momento que prestan, pero claro, ¿cómo se está prestando? ¿A quién se está otorgando este crédito? Eso obviamente abre también un cuestionamiento que yo creo que es legítimo de parte suya, Gustavo, porque tendríamos que cuestionar cómo está esta cartera. Y luego después, ahí viene también esa preocupación que sin que esto sea, ¿no es cierto?, datos que se puedan observar de la información que está publicada, más bien es como una suerte de hipótesis. Muchos de estos créditos de las cooperativas, en el caso de la región austral, están asociadas a el fenómeno de la migración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No es cierto? Estas cooperativas han hecho préstamos a personas que para poder migrar tienen que endeudarse o estando en el país, digamos, de destino de la migración, se endeudan porque es fácil pagar, dada la liquidez que se tienen en estos países, digamos, fruto de su trabajo. Entonces, ahí es en donde viene el problema. ¿Qué sucede cuando estos migrantes, ¿no es cierto?, entran en problemas para pagar o no logran llegar a los Estados Unidos, hablemos un ejemplo, ¿no es cierto?, y ya se quedan con deuda, pero son retornados. Más ahora, por ejemplo, que se escucha de muchos casos, porque no se tiene información también, de muchos casos deportados, de problemas digamos, migrantes en los Estados Unidos que se están quedando sin trabajo. Existe, por ejemplo, también este impuesto al envío de remesas. Todo esto, lo que puede estar también coadyuvando, y yo creo que implica un análisis profundo, es a generar estos efectos externos que pueden debilitar el funcionamiento no solo de las cooperativas, sino también de las instituciones financieras y bancos, que muchos de ellos también obviamente operan del tema de remesas. Recordemos que solamente para Cuenca en el año 2024 las remesas llegaron a un monto que rebasaron los $1.000 millones, solamente para ponerlo en contexto, Gustavo. Aunque usted fue muy claro ya en su primera intervención, de cualquier manera no está de más insistir, economista Mendieta, cómo queda el tema de confianza en el sistema cooperativo, qué es lo que tienen que hacer las autoridades para restaurarlo, y además cómo despejar esos fantasmas sobre un eventual colapso sistémico. Primeramente, y muchísimas gracias por la reiteración, yo quiero ser categórico. El sistema cooperativista en el Ecuador está completamente sano. Si uno revisa las cifras, uno puede ver, ¿no es cierto?, que los indicadores de solvencia, sus indicadores de morosidad, sus indicadores de, digamos, pues capacidad o vulnerabilidad patrimonial, pues obviamente son sanos. Inclusive muchas cooperativas de un tamaño importante y que tienen un nombre importante también en la ciudad y en la región están completamente sanas. Yo creo que las personas ahí no deberían entrar en una suerte de desconfianza, sino más bien al contrario. Y entender que este es un caso aislado, se ven las cifras que se han ido deteriorando con el paso del tiempo, lamentamos esa situación, obviamente son 28,000 personas que en este momento estarán con esa zozobra, pero yo creo que aquí lo que tiene que hacer la autoridad, tanto el COSEDE como la superintendencia, es dar un cronograma transparente y que se vaya cumpliendo. Y que estas personas obviamente pues vayan viendo la tranquilidad en la medida que se vaya cumpliendo el mismo y la devolución de sus depósitos. Yo creería que en este momento
y con mucha responsabilidad de parte de la academia, que quizás es la voz que en este momento yo estoy representando, es que tenemos que tener tranquilidad y obviamente pues confiar en el sistema cooperativista en el Ecuador, que ha dado mucho para el desarrollo, sobre todo en instancias locales. En contraste con este tema, la caída de esta cooperativa aquí en la provincia de La Suaya, economista Mendieta, hay cifras, hay indicadores que van arrojando síntomas de mejoras en Ecuador. Y uno de ellos es el de riesgo país. Quisiéramos también su interpretación sobre esa caída significativa que ha tenido el riesgo país desde la época electoral, que superaba los 1.900 puntos al riesgo país actual, el último reportado para Ecuador por JP Morgan de 786 puntos. ¿Qué significa esto? Bueno, el riesgo país en el caso ecuatoriano, Gustavo, lo hemos dicho también en otras ocasiones, está anclado a una serie de variables que para el caso del Ecuador tiene que ver fundamentalmente con dos. Una es el precio del petróleo y otra es la incertidumbre o certidumbre que se pueda dar sobre el sistema económico en general. Entonces yo creo, si bien es cierto, hubo un despunte del precio del petróleo en meses anteriores, dada el problema que hubo en Oriente Próximo con los problemas que se dieron allá, pero que eso hizo que despegue el precio del petróleo, pero luego después el petróleo se estabilizó en el valor y por lo tanto yo creo que hay un efecto de riesgo país por esta subida del precio. Pero creo que también la economía del Ecuador está dando algunos visos de recuperación. Hay un dato importante que lo da el Banco Central que habla de un crecimiento para el primer trimestre de este año del orden del 3,5% y que lo que se avisoraría es que este año podríamos estar creciendo a esta tasa que nosotros hemos proyectado de más o menos del 1,5% y que daría visos de recuperación de la economía ecuatoriana. Entonces yo creo que estas dos variables, sumadas a otras, ¿no es cierto?, como por ejemplo las probabilidades de pago que puedan irse dando sobre deuda ecuatoriana, estarían haciendo que el riesgo país baje. Todo lo cual es beneficioso por dos razones. Primero, porque abre esa posibilidad a que el Ecuador en algún momento pueda colocar deuda comercial y no esté dependiendo, ¿no es cierto?, de políticas y de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, también abre la posibilidad de que las empresas privadas y la inversión extranjera directa puedan generar una ampliación en lo que tiene que ver con las inversiones, sobre todo en el campo empresarial. Bien, volviendo al tema de CREA, hay preguntas de nuestros oyentes que señalan si es que uno tiene un crédito con la cooperativa CREA, ¿hay la posibilidad ya actual de seguir pagando? Pues se ha mencionado, y esto se lo he hecho a través de medios de prensa fundamentalmente, de que estarían abiertas cuentas para que se depositen estas creencias con CREA en Jardín Azuayo, JEP, Banco de Guayaquil, Banco Pichincha. Sí, bueno, muy buena pregunta porque quizás solamente nos referimos a los depositantes, pero ¿qué pasa con los acreedores, digamos, de la cooperativa o los que tienen deuda? En ese sentido, pues, o los que tienen que pagar, digamos, a la cooperativa, bien dice usted, también se ha anunciado que los mismos van a ser recuperados, ¿no es cierto? Porque no es que un crédito se termina o ahora, digamos, tienen que pagarse enseguida, también tiene que cumplir ciertas reglas y seguirse pagando en las condiciones que se dieron, y para eso habrán otras entidades, como bien usted anota, que van a hacer este papel, digamos, que van a cumplir este papel. Un tema final, economista Mendieta, hablando de las macrocifras del país. Se va configurando una cifra relacionada con el déficit fiscal de Ecuador. Pues las cifras que se manejan, de acuerdo con la opinión de expertos, así como incluso portavoces oficiales del gobierno, varían mucho. Esto en cuanto a déficit fiscal, pero también en cuanto a proyección de crecimiento del PIB, si nos puede ayudar con su mejor apreciación. Sí, claro, siempre va a haber este tema, sobre todo en el caso del crecimiento, porque va a depender de qué forma, de qué manera se está proyectando, cuáles son las variables que se están incluyendo y sobre todo cuáles son los supuestos que se están incluyendo. Y claro, ahí van a haber siempre pues escenarios conservadores, moderados y quizás pesimistas, ¿no? Los escenarios conservadores siempre, o más bien, digamos, optimistas, siempre van a venir de mano de las entidades gubernamentales. Y fíjese usted, ahí está el Banco Central del Ecuador que proyecta un crecimiento para este año que llegaría al 3%. Existen otras voces, inclusive, que dan un dato mayor a eso.
nosotros tenemos una proyección propia y como yo le decía, más o menos está alrededor del 1,5%, es decir, más bien preferimos ser moderados. ¿Por qué razón? Porque todavía nos falta la siguiente mitad del año y yo creo que iban a haber dos eventos que esperemos no afecten negativamente. Uno es el tema de la sequía que puede darse en la segunda mitad del año. Esperemos que el gobierno, y así lo ha anunciado, este año, ¿no es cierto?, no tengamos el fantasma de los apagones. Y segundo lugar, también yo creo que va a haber cierta, otra vez, incertidumbre política, toda vez que se ha anunciado digamos, el tema de la consulta popular para finales del año. Entonces, eso también puede ir generando cierta incertidumbre de orden político que va a afectar al tema económico. Entonces, con eso, yo creo que nos quedamos alrededor del 1,5%. Ojalá sea más, porque esto, obviamente, mayor crecimiento va generando también mayor empleo. Por otro lado, el tema del déficit, también hay diferentes cifras, porque van a depender ahí, digamos, pues, Gustavo, de cómo se vaya dando el tema de la recaudación, cómo se vaya cumpliendo también el presupuesto general del Estado, pero de la misma forma nuestras proyecciones están alrededor del 3 al 3,5% del PIB. Esto en términos, digamos, absolutos, estaríamos hablando entre 3.500 y 4.500 millones de dólares que el Ecuador todavía va a necesitar cubrir y que seguramente terminará con este déficit y retrasos para el siguiente año. Lamentablemente, este problema de descompensación entre ingresos y gastos del Ecuador todavía sigue latente, ¿no? Bien, le agradecemos mucho, economista Mendieta. Muchísimas gracias a usted, Gustavo, siempre a la hora. El economista Rodrigo Mendieta, PhD, es académico de la Universidad de Cuenca, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. Son las 8:12. Por años trabajé como chofer de un taxi. Soñaba, anhelaba tener el mío propio, pero me decidí y fui a Coperco. Ni bien entré, me atendieron como rey. Me escucharon, me apoyaron, confiaron en mí y gracias a su crédito, hoy tengo mi taxi propio. Soy Andrés Pérez, socio Coperco. Por 60 años hemos apoyado miles de sueños y proyectos. Cuéntanos el tuyo. Nosotros te financiamos. Solicita hoy mismo tu crédito en Coperco. Menos tasas de interés y aprobado en 24 horas. Coperco está contigo. Coperco, contigo siempre. Rodéate de todo lo que te llena en la vida. Rodéate de mucha música, incluso del ruido. Rodéate de amor, del que no te puedes despegar, aunque quisieras. Rodéate de madrugadas y travesuras. Rodéate de abrazos en los buenos y malos momentos. Rodéate de risas y de historias. Colineal, rodéate de lo que te hace feliz. Y en noticias de última hora les contamos que continúan los robos en la ciudad y aumentan los incendios. Amor, ¿te imaginas si nos roban la casa o se produce un incendio? Podríamos perderlo todo. Sí, no sé qué haríamos. Hoy vi en redes sociales de VAS Seguros que tienen una póliza que protege tu hogar de todo eso. Es justo lo que necesitamos. Ahora mismo llamaré a nuestro asesor para cotizar. Sí, porque es mejor si vas asegurado. Omnitron te ofrece seguridad con instalación y mantenimiento de cercas eléctricas, montaje de sensores y alarmas y también con su servicio de guardianía privada.